Hola a todos. Yo soy Dragon Fire Thunder Legendary II, pero me pueden llamar Dragon Fire o Dragon Thunder. Hoy les traigo la tercera parte de Hippo y Chimuelo en Zero no Tsukaima. Antes de empezar, quiero enviar un saludo a todos los que están viendo este video, tanto a los suscriptores nuevos como a los antiguos, y también a quienes deciden suscribirse. Bueno, sin nada más que aclarar, comencemos. En el capítulo anterior, Hippo y Chimuelo quedaron exhaustos tras el combate y finalmente se desmayaron. Mientras tanto, en la mente inconsciente de Hippo, él abrió los ojos y volvió a encontrarse en aquel espacio en blanco una vez más. Sabiendo que ahora hablaría con Lucky, su guía multiversal, sobre lo que acababa de suceder, se preparó para hacerle preguntas. Sin embargo, al girarse, vio a su amigo Chimuelo, quien parecía confundido. Sorprendido, Hippo gritó: «Chimuelo», intentando así llamar la atención del dragón. Cuando Chimuelo escuchó la voz de Hippo, se giró de inmediato, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Chimuelo», exclamó Hippo, sorprendido pero aliviado. El dragón soltó un leve ronroneo mientras frotaba su cabeza contra el pecho de Hippo, demostrando su alegría. Hippo llamativamente y acarició suavemente la cabeza de su amigo. «Tranquilo, amigo. Estoy bien, pero, ¿cómo es que estás aquí?». Chimuelo parpadeó con curiosidad y ladeó la cabeza, tan confundido como él. Soltó un pequeño gruñido y movió las orejas, como si intentara decir que tampoco entendía qué estaba pasando. Hippo frunció el ceño. Sabía que cada vez que llegara a este lugar, hablaría con Lucky, su guía multiversal. Pero esta era la primera vez que Chimuelo también estaba allí. Antes de que pudiera pensar en una respuesta, una suave luz comenzó a brillar frente a ellos. Poco a poco, apareció la figura de una chica. Era Lucky, que en lugar de llevar la armadura de caballero medieval que usó la primera vez, ahora vestía un elegante vestido blanco y conservaba su aura tranquila. «Veo que esta vez no estás solo, Hippo», dijo con una sonrisa. Chimuelo se tensó de inmediato, colocando sus alas frente a Hippo en actitud protectora. Gruñó bajo y mostró los dientes, advirtiendo a la desconocida que no se acercara. Hippo rápidamente puso una mano en su cabeza para calmarlo. «Tranquilo, Chimuelo. Ella es Lucky, mi guía multiversal». Chimuelo movió las orejas y bajó un poco la guardia, pero sus ojos seguían fijos en Lucky con cautela. Lucky dejó escapar una pequeña risa y se acercó. «Pues sí, soy su guía multiversal», respondió Lucky mientras se acercaba. Con tranquilidad, se inclinó hacia Chimuelo y, con delicadeza, tomó su rostro entre sus manos para evitar que se pusiera nervioso. Luego, con emoción, comenzó a estrujar suavemente sus mejillas. «Eres tan blandito y adorable a la vez», exclamó con entusiasmo. Chimuelo, al principio, estaba confundido por el suave estrujamiento de Lucky, pero pronto comenzó a disfrutarlo. Entonces, como respuesta, contraatacó con una suave lamida en la cara de Lucky. Lucky, sorprendida pero divertida, no tardó en contraatacar con otro suave estrujamiento de sus mejillas, sonriendo mientras lo hacía. Después, Chimuelo, decidido a no rendirse, contraatacó nuevamente con otra suave lamida en la cara de Lucky. Lucky, divertida por la reacción de Chimuelo, no perdió el tiempo y comenzó a hacerle cosquillas en la barriga del dragón, lo que provocó que Chimuelo no pudiera contraatacar. Se retorcía de risa, incapaz de defenderse. Mientras tanto, Hippo observaba todo esto con una mezcla de sorpresa y diversión. No podía evitar sonreír ante la curiosa interacción entre su amigo y Lucky. «Bueno, parece que os lleváis muy bien, ustedes dos», dijo Hippo, sonriendo y divertido por la situación graciosa que estaba viendo. Luego, Hippo, con una expresión más seria, se acercó a Lucky y dijo: «Lucky, ¿podemos hablar? Quiero hablar contigo sobre algo». Lucky, al escuchar eso, asintió mientras miraba a Chimuelo, que estaba agotado de las cosquillas que le había hecho. Luego, con una sonrisa, se giró hacia Hippo y se acercó a él. Después, Lucky levantó las manos, bostezó y luego dijo: «Hippo, ya sé que me vas a preguntar, pero prefiero que me lo digas tú». Al escuchar eso, Hippo tomó aire y se preparó para formular su pregunta. «Bueno, no sé cómo decirlo sin ponerme demasiado nervioso, pero cuando dijiste que, al estar unidos, Chimuelo y yo somos una fuerza imparable, ¿te referías a lo que ocurrió en la batalla?». Lucky lo miró con calma y respondió: «Bueno, no exactamente». Hippo frunció el ceño, confundido. «¿A qué te refieres con no exactamente?». Lucky le sonrió y explicó:
A lo que me refiero es que lo que pasó en el combate ni siquiera es la mitad del poder del que te hablé. Hippo abrió los ojos con asombro. ¿Cómo que ni la mitad? Preguntó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Lucky asintió con tranquilidad. Lo que viste en la batalla fue solo un pequeño destello del verdadero potencial que tienen tú y Chimuelo cuando están completamente sincronizados. Hippo miró a Chimuelo, que todavía se estaba recuperando de la guerra de cosquillas, y luego volvió su mirada a Lucky. ¿Quieres decir que podemos ser aún más fuertes? Lucky sonrió de lado y cruzó los brazos. Exacto. Pero para alcanzar ese poder, no basta solo con luchar juntos, necesitan algo más. Hippo tragó saliva, sintiendo la importancia de sus palabras. ¿Algo más? ¿Qué es lo que nos falta? Lucky lo observó fijamente y, con una expresión más seria, respondió. Una conexión más profunda. Tu vínculo con Chimuelo ya es fuerte, pero aún hay barreras que los limitan. Cuando las rompas por completo, entonces conocerás lo que significa ser una verdadera fuerza imparable. Hippo sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Cómo podía fortalecer aún más su vínculo con Chimuelo? Chimuelo, aunque no entendía del todo la conversación, sintió la tensión en su jinete y frotó su cabeza contra él, tratando de tranquilizarlo. Lucky sonrió al ver la escena y añadió. Cuando llegue el momento, lo entenderás. Pero por ahora, es mejor que descanses. Hippo suspiró, asintiendo lentamente. Sabía que Lucky tenía razón, pero una sensación de incertidumbre se apoderaba de él. ¿Qué clase de desafíos los esperaban? Eso era lo que Hippo se preguntaba en ese momento. Mientras seguía pensativo, bajó la mirada hacia su brazo, donde tenía marcada la runa. Al observarla, notó con sorpresa que comenzaba a volverse transparente. Su corazón dio un vuelco. Sabía lo que eso significaba. Estoy a punto de despertar, murmuró. Al girarse, vio a Chimuelo, quien de repente se estremeció con un pequeño brinco al notar que su cola también empezaba a volverse transparente. El dragón soltó un leve gruñido de confusión y movió su cola, tratando de entender qué estaba pasando. Parece que también estás despertando, amigo, dijo Hippo con una sonrisa tranquila, aunque aún con muchas preguntas en su cabeza. Lucky los observó con una expresión serena. Nos volveremos a ver pronto. Y cuando llegue el momento, estarás un paso más cerca de descubrir tu verdadero poder. Antes de que Hippo pudiera responder, la luz a su alrededor comenzó a intensificarse, cubriéndolo a él y a Chimuelo por completo. Y, en un abrir y cerrar de ojos, Hippo se despertó. Cuando Hippo abrió los ojos, sintió algo sujetando su mano. Extrañado, giró la cabeza y vio a Louise, dormida al costado de la cama mientras sostenía su mano con suavidad. Al notar esto, Hippo giró con cuidado la cabeza para no despertarla y comenzó a buscar a Chimuelo con la mirada. Sin embargo, no lo veía por ningún lado. Entonces, al mirar hacia el otro costado, vio a Silpid durmiendo en el suelo, cerca de la cama. Hippo se preguntaba en su mente dónde estaría Chimuelo, pero su duda se resolvió en cuestión de segundos cuando, de repente, vio que algo se movía sobre el cuerpo de la gran dragona. Chimuelo emergió de debajo de Silpid, tomando una gran bocanada de aire, claramente aliviado. Hippo comprendió al instante lo que había sucedido. Silpid se había acostado al lado de Chimuelo para estar cerca de su amigo dragón, sin darse cuenta de que lo había estado aplastando todo el tiempo. Chimuelo sacudió la cabeza y estiró sus alas, todavía algo adormilado, mientras Hippo no pudo evitar sonreír ante la escena. A pesar de que Chimuelo se movió bastante, Silpid no se despertó. Justo cuando el dragón negro estaba a punto de liberarse por completo, Silpid, aún dormida, lo atrapó con sus patas delanteras y lo abrazó con fuerza, como si fuera un enorme peluche. Hippo, al ver la escena, intentó contener la risa para no despertar a Louise, pero no pudo evitar soltar una leve risa en silencio. Chimuelo, al girar la cabeza y ver a su jinete riéndose de su situación, le lanzó una mirada que claramente decía, esto no es gracioso. Hippo se llevó una mano a la boca, tratando de contenerse aún más, pero la expresión frustrada de Chimuelo solo hacía que la escena fuera aún más divertida. Justo cuando Hippo estaba a punto de intentar mover con cuidado la mano de Louise, la puerta de la habitación se abrió. Por ella entraron Tabitha y Siesta. Siesta llevaba una bandeja con un pan, un pescado y un vaso de agua, caminando con una expresión amable y tranquila. Hippo, sorprendido, dirigió su mirada hacia ellas, mientras Chimuelo, aún atrapado en el abrazo de Silpid, las observaba con curiosidad.
Siesta y Tabitha entraron en silencio, pero cuando Siesta levantó la mirada, notó que Hippo estaba despierto y sonrió con alivio. «Oh, estás despierto», exclamó en voz baja, tratando de no hacer demasiado ruido para no despertar a Louise. Tabitha, como era de esperarse, simplemente asintió con su habitual expresión tranquila. Siesta se acercó a la cama y dejó la bandeja en la mesita de noche. «Te trajimos algo de comida. Seguramente debes tener hambre después de haber dormido tanto». Hippo parpadeó y se dio cuenta de que, efectivamente, tenía hambre. Gracias, Siesta, respondió con una sonrisa agradecida. Antes de que pudiera tomar el pan, un ruido llamó la atención de todos. Giraron la mirada hacia Chimuelo, quien aún estaba atrapado en el abrazo de Silpid. El dragón negro se movía con incomodidad, tratando de liberarse, pero la dragona azul lo mantenía firmemente sujeto mientras dormía profundamente. Siesta soltó una pequeña risa al ver la escena. «Parece que alguien está muy cómodo ahí», comentó divertida. Hippo, aún con la mano atrapada por Louise, solo pudo suspirar y sonreír. Sí, aunque creo que Chimuelo no está disfrutando tanto como Silpid, dijo en tono burlón. Chimuelo giró su cabeza y le lanzó a Hippo una mirada que claramente decía: «Sácame de aquí». Tabitha se acercó y, con su calma habitual, tocó suavemente la cabeza de Silpid. «Despierta», le dijo con suavidad. La dragona azul soltó un leve sonido adormilado, pero no se movió. Chimuelo, resignado, dejó caer su cabeza sobre el suelo con un bufido de frustración. Hippo contuvo otra risa mientras Siesta le ofrecía el vaso de agua. «Parece que tendrás que esperar un poco más, Chimuelo», bromeó Hippo. Chimuelo, al escuchar eso, levantó la cabeza rápidamente y le lanzó a Hippo una mirada que claramente decía: «Sácame de aquí de una vez por todas». Hippo soltó una risa baja, pero antes de que pudiera decir algo, Silpid se movió ligeramente en su sueño y, sin darse cuenta, apretó aún más a Chimuelo entre sus patas. El dragón negro soltó un leve quejido y comenzó a mover la cola con desesperación. Está bien, te ayudaré», susurró Hippo, intentando no despertar a Louise. Con cuidado, intentó mover su mano, aún atrapada por la de Louise, pero justo en ese momento, la joven se removió en su sueño y apretó con más fuerza la mano de Hippo, como si no quisiera soltarlo. «Esto se complica», murmuró Hippo para sí mismo. Siesta, al ver la escena, no pudo evitar soltar una risita, mientras Tabitha observaba todo con su expresión imperturbable. Chimuelo, cada vez más impaciente, comenzó a sacudir su cuerpo con más fuerza, pero Silpid, aún dormida, simplemente lo abrazó más fuerte, murmurando algo ininteligible en su sueño. «Bueno, parece que hoy no es tu día, amigo», dijo Hippo, divertido. Chimuelo le lanzó otra mirada de fastidio que claramente decía: «Cuando salga de aquí, me las pagarás». De repente, Silpid se levantó lentamente con los ojos adormilados, soltando un leve bostezo y, sin darse cuenta, aflojó su agarre sobre Chimuelo. El dragón negro aprovechó el momento para tomar una gran bocanada de aire, sintiéndose aliviado por unos segundos. Sin embargo, antes de que pudiera moverse para liberarse por completo, Silpid giró la cabeza y miró a todos con expresión somnolienta, apenas consciente de la situación. Hippo, Siesta y Tabitha la observaron en silencio, esperando a ver qué haría. Entonces, sin previo aviso, Silpid volvió a echarse pesadamente sobre el suelo sin notar que Chimuelo aún estaba debajo de ella. GHRRFFF. Se oyó un sonido ahogado proveniente de Chimuelo, quien ahora estaba aún más aplastado que antes. Hippo se tapó la boca con la mano para contener la risa, mientras Siesta soltó un leve oh. Y Tabitha simplemente observó sin mostrar mucha reacción. Chimuelo, con la poca movilidad que tenía, giró su cabeza hacia Hippo y le lanzó una mirada que no necesitaba palabras. «Haz algo ya». Hippo suspiró, tratando de no reírse demasiado. «Está bien, amigo, vamos a sacarte de ahí». Tabitha, sin decir nada, se acercó a Silpid y comenzó a acariciar su cabeza con suavidad. «Despierta, Silpid», dijo en un tono tranquilo. La dragona azul murmuró algo entre sueños, pero no se movió. Chimuelo, al ver que la situación no cambiaba, soltó un gemido de frustración y empezó a mover la cola desesperadamente, haciendo que la escena fuera aún más graciosa para Hippo. «Bueno, esto va a tomar un rato», murmuró Hippo con una sonrisa. Después de un rato, Tabitha finalmente logró despertar a Silpid, quien abrió los ojos lentamente y dejó escapar un gran bostezo.
Al levantar la cabeza, la dragona azul notó que todos la estaban mirando, y cuando giró un poco más, vio a Chimuelo debajo de ella, completamente aplastado y con una expresión de puro sufrimiento. Silpid parpadeó confundida, sin entender por qué todos la observaban de esa manera. Luego, miró nuevamente a Chimuelo, quien la observaba con una mirada que claramente decía: «Por favor, muévete ya». Al darse cuenta de la situación, Silpid inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Por qué estás ahí abajo?, parecía preguntarse. Finalmente, se levantó con pereza, liberando a Chimuelo. El dragón negro rodó hacia un lado y tomó grandes bocanadas de aire, como si acabara de salir de una intensa batalla. Luego, se sacudió un poco, lanzando una mirada de reproche a Silpid. Silpid simplemente inclinó la cabeza y, con su actitud despreocupada, se volvió a acomodar cerca de Tabitha. Mientras tanto, Hippo no pudo contener más la risa y soltó una carcajada silenciosa, tratando de no despertar a Louise. Siesta, por su parte, soltó una risita mientras miraba a Chimuelo con ternura. «Parece que has pasado por un momento difícil, Chimuelo», comentó divertida. Chimuelo solo bufó y se sacudió de nuevo, tratando de recuperar su dignidad. Luego, miró a Hippo con una expresión que decía claramente: «Deja de reírte o me vengaré después». Hippo levantó las manos en señal de inocencia, aún sonriendo. «Lo siento, amigo, pero admito que fue gracioso». Chimuelo simplemente le dio la espalda y se sentó con aire ofendido, pero todos podían notar que en el fondo estaba aliviado de haber escapado del abrazo aplastante de Silpid. Tabitha, como siempre, solo observó la escena en silencio, mientras Siesta colocaba la bandeja con comida más cerca de Hippo. «Bueno, ahora que todo está en orden deberías comer algo, Hippo». Hippo asintió, dándose cuenta de que todavía tenía hambre. Mientras comenzaba a comer, Chimuelo se sacudió una última vez y se acomodó a su lado, asegurándose de que Silpid no volviera a aplastarlo accidentalmente. El ambiente en la habitación finalmente se volvió tranquilo, con Hippo comiendo, Chimuelo descansando y Louise aún dormida, sin haberse enterado de todo el caos que había ocurrido. Después, Tabitha, con su característico silencio y precisión, ayudó a Hippo a quitar con cuidado su mano de la de Louise. A pesar de ello, Louise siguió profundamente dormida, sin notar nada. Hippo suspiró con alivio y movió un poco la mano, ya que la tenía algo entumecida por el tiempo que había estado atrapada. Siesta sonrió al ver la escena. «Parece que la señorita Louise estaba muy preocupada por ti», comentó en un tono suave. Hippo miró a Louise por un momento. Su expresión dormida era pacífica, muy diferente a su actitud mandona cuando estaba despierta. «Sí, supongo que sí», murmuró con una leve sonrisa. Mientras tanto, Chimuelo, ya recuperado de su atrapamiento con Silpid, se acercó a la cama y olfateó a Louise con curiosidad. Luego, al ver que aún dormía, decidió que no era interesante y se acomodó al lado de Hippo, dejando caer su cabeza sobre su regazo. Hippo le acarició la cabeza distraídamente mientras terminaba de comer. Tabitha, después de asegurarse de que todo estaba en orden, simplemente asintió y se sentó en una silla cercana, abriendo su libro y comenzando a leer como si nada hubiera pasado. El ambiente en la habitación se volvió tranquilo nuevamente, con Siesta observando a Hippo con una leve sonrisa y Silpid aún medio dormida en el suelo. Todo parecía estar en calma hasta que Louise se movió ligeramente y murmuró algo en sueños. Hippo, Siesta y Tabitha la observaron con atención, esperando que no se despertara de repente y armara un escándalo. Chimuelo, sin preocuparse demasiado, simplemente siguió descansando sobre el regazo de su amigo. Parecía que, por ahora, todo estaba en paz. Pasaron 4 minutos y, de repente, Louise se despertó de golpe. Al no sentir la presencia de Hippo a su lado, abrió los ojos rápidamente y levantó la cabeza para buscarlo. Sin embargo, al mirar a su alrededor, no lo vio. Solo estaban Siesta y Tabitha, quienes la observaban con calma. Louise parpadeó varias veces, aún medio dormida, y luego frunció el ceño. «¿Dónde?», murmuró, su voz todavía somnolienta. Siesta, con una sonrisa, señaló discretamente hacia un lado de la cama. Louise giró la cabeza y finalmente vio a Hippo, sentado tranquilamente en una silla con Chimuelo recostado en su regazo. Al darse cuenta de que Hippo estaba bien, Louise dejó escapar un pequeño suspiro de alivio, aunque rápidamente recuperó su expresión seria.
¿Cuánto tiempo he estado dormida? Preguntó, mientras se acomodaba un poco el cabello. No mucho, respondió Siesta amablemente. Pero parecías muy cansada. Louise cruzó los brazos, mirando de reojo a Hippo. No me dormí porque estuviera cansada. Solo estaba, hizo una pausa, intentando encontrar una excusa, vigilándolo para asegurarme de que no hiciera tonterías. Hippo, que estaba comiendo el pan que le había traído Siesta, casi se atraganta al escuchar eso. ¿Tonterías? Repitió con incredulidad, tragando rápidamente su bocado. Louise lo miró con el ceño fruncido. Sí. No sabemos mucho sobre ti, así que no podía bajar la guardia. Hippo suspiró, ya acostumbrado al carácter de Louise. Bueno, como puedes ver, sigo aquí, sano y salvo, respondió con un tono relajado. Chimuelo, aún con la cabeza sobre el regazo de Hippo, abrió un ojo y miró a Louise antes de volver a cerrarlo con indiferencia. Tabitha, que había estado observando todo en silencio, cerró su libro y se levantó lentamente. Es hora de informar a los demás, dijo con su tono tranquilo. Louise asintió, como si entendiera lo que Tabitha quería decir. Siesta tomó la bandeja vacía y se preparó para salir de la habitación. Mientras tanto, Hippo miró a Louise y luego a Tabitha, sintiendo que algo estaba por venir. ¿Informar sobre qué? Preguntó con curiosidad. Louise lo miró con seriedad antes de responder. Sobre ti y tu dragón, por supuesto. Hippo sintió que esto podría traerle algunos problemas. Pero Hippo decidió no pensar demasiado en lo que vendría después y centrarse en el presente. Inspiró profundamente y luego giró la cabeza para mirar a Louise. Gracias por ayudarme mientras estaba dormido, dijo con sinceridad. Louise parpadeó, un poco sorprendida por sus palabras. ¿Eh? ¿Por qué lo dices? Preguntó, tratando de sonar indiferente. Hippo sonrió levemente. Siesta me contó que tú y Tabitha estuvieron cuidándonos a Chimuelo y a mí todo este tiempo y que estuve dormido durante 3 días enteros. Louise desvió la mirada, cruzándose de brazos. No fue nada especial, solo estaba asegurándome de que no murieras o algo así. Hippo dejó escapar una pequeña risa ante su actitud, ya acostumbrado a su forma de ser. Aún así, gracias. Louise sintió como su rostro se calentaba ligeramente, pero rápidamente sacudió la cabeza. Bueno, ya deja de decir tonterías. De todas formas, aún tienes que explicarme varias cosas. Hippo asintió, todavía con una sonrisa en el rostro, mientras Chimuelo, recostado a su lado, levantaba la cabeza con curiosidad. Silpid, que también estaba en la habitación, bostezó y acomodó sus alas antes de volver a dormirse. El ambiente en la habitación se sentía un poco más ligero ahora, pero Hippo sabía que pronto tendría que responder muchas preguntas. Hippo, tomando una respiración profunda, comenzó a contarles todo lo que había sucedido desde que llegó a este mundo. Explicó con calma cómo había sido transportado desde su mundo a este nuevo mundo, cómo se había encontrado con Chimuelo, y cómo su vida había dado un giro completo desde entonces. Y fue entonces cuando conocí a Lucky, mi guía multiversal. La conocí cuando estuve desmayado, después de ese choque de poderes entre Louise y Chimuelo. Ella me ayudó a entender un poco de todo lo que está pasando. No solo soy un simple ser de este mundo, hay algo más grande en juego, dijo Hippo, mirando a Louise, quien parecía un poco aturdida por la cantidad de información que le estaba dando. Louise, con una expresión mezcla de confusión y sorpresa, se pasó una mano por la frente. Es mucha información para procesar de una sola vez, Hippo, dijo ella, aún un poco desorientada por la magnitud de lo que acababa de escuchar. Hippo asintió, sabiendo que todo eso era un poco complicado de asimilar. Lo sé, lo sé. Es difícil de entender, pero lo más importante es que el poder que usamos en la batalla contra Guiche no es nada comparado con lo que realmente soy capaz de hacer. Yo y Chimuelo, juntos, somos una fuerza imparable. Tabitha, que había estado escuchando atentamente desde la puerta, se acercó y se sentó, mostrando una expresión seria. Eso explica mucho, Hippo. El poder que demostraste en la batalla fue inmenso. No me sorprendió del todo, sabiendo que hay algo más detrás de todo esto. Siesta, que había estado escuchando en silencio mientras llevaba una bandeja de comida, también se detuvo y miró a Hippo con una expresión interesada.
Nunca imaginé que todo eso estuviera relacionado con un poder tan grande, murmuró, mientras se acercaba un poco más para escuchar mejor. Silpid, que había estado medio dormida, giró la cabeza hacia Hippo y escuchó con más atención. Era como si también estuviera absorbiendo la información que él compartía. ¿Y ahora, qué harás con todo ese poder?, preguntó Tabitha, su tono tranquilo pero curioso. Hippo, viendo que todos lo observaban, pensó por un momento antes de responder. No estoy seguro. Solo sé que no quiero que todo esto se me vaya de las manos. Lucky me dijo que mi poder tiene un propósito, pero aún no sé exactamente cuál es. Chimuelo, que había estado sentado a su lado todo el tiempo, levantó la cabeza, como si comprendiera lo que Hippo estaba diciendo. Por ahora, lo único que puedo hacer es seguir adelante y averiguar todo lo que pueda. Y, claro, seguir protegiendo a los que están a mi lado, dijo Hippo, mirando a Louise, Tabitha y Siesta, antes de sonreírle a Chimuelo. Silpid, por su parte, soltó un suave rugido, como si también estuviera de acuerdo con lo que Hippo decía. Parece que te has vuelto bastante confiado, ¿eh?, comentó Louise, algo más relajada. Hippo sonrió, sabiendo que aún quedaba mucho por descubrir, pero al menos tenía el apoyo de todos a su alrededor. Solo trato de estar preparado para lo que venga. No quiero que nada me tome por sorpresa. Después, Hippo continuó contando quién era en su mundo y otras cosas más. Pasó un buen rato hasta que Louise finalmente pudo procesar toda la información. Es mucha información para procesar, pero si todo lo que dices es cierto, eso explicaría lo que pasó en la batalla contra Guiche, dijo, mirándolo con seriedad. Aún así, es difícil de creer, ¿una guía multiversal? ¿Un poder inmenso dentro de ti y de Chimuelo? Hippo asintió con firmeza. Lo entiendo, suena increíble, pero es la verdad. Además, cuando Chimuelo y yo quedamos inconscientes por la batalla, volví a encontrarme con Lucky. Fue ella quien me explicó todo esto, dijo, recordando su conversación con su guía. Louise frunció el ceño, pensativa. Por otro lado, Siesta aún parecía un poco confundida, pero aceptó la explicación con cierta fascinación. Eso es increíble, señor Hippo, exclamó emocionada. Entonces usted y su dragón están destinados a ser una especie de guerreros legendarios. Hippo, un poco avergonzado, bajó la mirada y dijo con una ligera sonrisa. Bueno, se podría decir que sí. No pudo evitar soltar una pequeña risita. El ambiente se llenó de un breve silencio, roto solo por el crujido del viento entre las hojas. Después de un momento, Louise lo miró con curiosidad y preguntó. Hippo, una pregunta, ¿esto es tuyo?, dijo mientras levantaba un libro de cuero color café. En la portada destacaba claramente un símbolo grabado. Un dragón alado enroscado sobre sí mismo. Al ver el libro, los ojos de Hippo se abrieron con sorpresa. «Ese es, el libro de dragones», exclamó. Louise, sin decir una palabra más, se lo entregó con cuidado. Hippo lo tomó con ambas manos y comenzó a hojearlo, revisando las páginas de adelante hacia atrás, como si intentara asegurarse de que realmente era el mismo ejemplar. Mientras él lo examinaba, Louise comentó. Lo encontré ayer, estaba en la cama. Lo curioso es que no estaba allí antes. Hippo se quedó en silencio por un instante, sus dedos aún sobre la cubierta del libro. Una palabra cruzó su mente como un susurro. Lucky, pensó. Mientras Hippo y Louise hablaban, Chimuelo y Silpid habían comenzado a jugar dentro de la habitación. Se perseguían entre ellos con entusiasmo, esquivando muebles por poco y lanzándose al aire como si estuvieran en campo abierto, ignorando por completo el reducido espacio que los rodeaba. Louise, al notar el caos que se avecinaba, levantó la voz con tono de advertencia. Oigan, ustedes dos. Ni se les ocurra romper algo otra vez. Pero justo en ese momento, como si sus palabras fueran una maldición, Chimuelo tropezó al girar bruscamente y, con un fuerte golpe, rompió la puerta al chocar contra ella mientras Silpid lo perseguía. Crash. La madera se astilló y cayó en pedazos al suelo. Louise bajó la cabeza, dejando escapar un suspiro cargado de resignación. ¿Para qué me molesto en hablarle a dos dragones que ni siquiera deben haberme escuchado?, murmuró, más para sí misma que para los demás. Desde detrás de ella, Hippo y Siesta no pudieron contener unas risitas que se les escaparon sin querer. El intento de disimulo fue en vano. Mientras tanto, Tabitha permanecía completamente serena,
como si lo ocurrido no tuviera la menor importancia. Louise se giró al instante al oír las risas, con el ceño fruncido y la mirada encendida. ¿Y qué es tan gracioso?, preguntó con un tono visiblemente molesto. Hippo y Siesta se enderezaron al instante, intentando borrar las sonrisas de sus rostros. Nada, dijo Siesta rápidamente, con las manos alzadas. Solo estábamos hablando. Sí, eso, añadió Hippo, evitando la mirada de Louise. Louise los miró en silencio por unos segundos, su expresión endureciéndose. Su rostro adoptó una mirada que claramente decía: la próxima vez, los quemo vivos. Hippo tragó saliva. Siesta intentó no reír de nuevo. Y Tabitha, simplemente pasó la página de su libro, imperturbable. ¿Qué estás esperando, Hippo? Ve a buscarlos, ordenó Louise con los brazos en jarra. Hippo la miró, confundido, y respondió: ¿Por qué yo? Louise suspiró con fastidio, claramente irritada. Porque eres mi familiar, replicó con firmeza. Y porque, si no lo haces, te pienso castigar. Eso último lo dijo mientras levantaba su varita de forma amenazante. Hippo soltó un suspiro. No obedeció por miedo, sino porque, después de haber pasado 3 días inconsciente, no tenía ganas de discutir con nadie. Así que, resignado, se dio media vuelta y se dispuso a cumplir la orden, seguro de que encontraría a los 2 dragones metidos en algún desastre. Y cuando los encuentres, recuerda que tengo clases, añadió Louise antes de que saliera. Tendrás que venir conmigo. Tú y Chimuelo. Hippo se giró, asintió en silencio, y se marchó. Cuando desapareció de vista, Siesta dio un paso al frente. Señorita Louise, tengo que irme. Tengo cosas que hacer, dijo con una sonrisa cortés. Sin esperar respuesta, salió por el mismo camino que había tomado Hippo. Con cuidado, evitó pisar los restos de la puerta rota esparcidos por el suelo. Mientras tanto, Hippo caminaba por los pasillos del colegio, mirando en todas direcciones. No era fácil encontrar a 2 dragones dentro de un castillo, por extraño que eso sonara. ¿Por qué es tan difícil encontrar a 2 dragones en un lugar tan grande?, murmuró, frustrado. Se detuvo un momento y suspiró. Solo espero que no sean como los gemelos, agregó, recordando con pesar a sus amigos vikingos, Tufnut y Rufnut. Cómo extraño estar en casa, susurró con voz melancólica. Su paso se volvió más lento, y su mirada se perdió un instante en el suelo de piedra. Cómo te extraño, Astrid, añadió en voz baja. De pronto, sintió una mano posarse sobre su hombro. Sobresaltado, se giró rápidamente y se encontró con Siesta, que aún tenía su mano en su hombro. Ah. Hola, Siesta, ¿pasa algo? No, nada, respondió ella con una sonrisa. Solo vine a ayudarte a buscar a Chimuelo y Silpid. Al escuchar eso, Hippo sonrió con amabilidad y respondió: Oh, no hace falta, Siesta. De verdad, no es necesario. Yo los encontraré solo. Pero Siesta negó con la cabeza, decidida. No, insisto, dijo con firmeza, aunque sin perder la dulzura en la voz. Es mi forma de agradecerte por haberme ayudado cuando casi me caigo y por ayudarme a llevar aquella tarta. Hippo se quedó en silencio un momento, algo avergonzado por el recuerdo. Luego asintió, aceptando su ayuda con una leve sonrisa. Después de todo, Siesta probablemente conocía el castillo mucho mejor que él, y su ayuda podía ser muy útil para... Está bien, dijo finalmente. Busquémoslos juntos. Y así, los dos comenzaron a recorrer los pasillos, pasaron por los jardines y se internaron por los corredores menos transitados, llamando suavemente a Chimuelo y Silpid. Después de un buen rato buscando, Hippo y Siesta seguían sin rastro de los dragones. El cansancio comenzaba a hacer mella en ambos. ¿Bien dónde rayos se habrán metido esos dos?, refunfuñó Hippo, mirando en todas direcciones. No lo sé, respondió Siesta, jadeando un poco, pero deben de estar muy bien escondidos. En ese momento, el estómago de Hippo gruñó con fuerza, reclamando comida. Él se llevó una mano al vientre, avergonzado, mientras bajaba la mirada. Siesta soltó una risita al notarlo. Si todavía tienes hambre, te puedo llevar a la cocina de la escuela, ofreció con una sonrisa. Hippo iba a negarse por cortesía, pero ella no le dio oportunidad. Después volveremos a buscar a los dragones,
Además, aún te quedará tiempo para regresar con la señorita Louise. Hippo, resignado, asintió. No podía negar que el estómago le rugía como un dragón más. Así que ambos se dirigieron hacia la cocina del colegio. Al cabo de unos minutos, llegaron a la gran puerta de roble que daba a la cocina. Siesta la empujó suavemente, y lo que vieron al otro lado los dejó completamente perplejos. Allí estaban Chimuelo y Silpid, muy cómodos, rodeados de enormes peces cocidos y crudos que les eran ofrecidos por un grupo de cocineros y sirvientes arrodillados como si adoraran a la realeza. ¿Esto es en serio?, murmuró Hippo, con los ojos abiertos como platos. El rostro de Siesta mostraba una mezcla entre sorpresa y resignación, aunque en el fondo parecía no estar tan sorprendida. Lo sabía, susurró para sí, conteniendo una risa. Ambos dragones comían con total tranquilidad, mientras los cocineros murmuraban frases como, gran criatura escamosa, protector de nuestras cocinas o que nunca falte pescado en tu plato, majestad. El espectáculo parecía más una ceremonia de adoración que una simple comida. Justo en ese momento, un hombre robusto, con un impecable uniforme de chef blanco y un enorme gorro, se abrió paso entre los sirvientes. Era el famoso chef Marteau, conocido por su voz potente y su obsesión por la perfección culinaria. Cuando vio a Hippo, sus ojos se iluminaron como si acabara de encontrar un tesoro perdido. «Tenemos al otro campeón», exclamó con entusiasmo. Y antes de que Hippo pudiera reaccionar, el chef lo alzó en el aire como si fuera un trofeo. Todos los cocineros y sirvientes se giraron al unísono, mirando a Hippo con ojos brillantes de emoción. Hippo, aún suspendido en el aire, solo alcanzó a decir: ¿campeón de qué? Al escuchar eso, el chef bajó a Hippo con cuidado y le dio una fuerte palmada en el hombro, casi haciéndolo tambalear. Tú y tu dragón fueron los únicos que pudieron derrotar a un noble en combate, exclamó con orgullo, como si se tratara de su propio logro. Hippo comprendió entonces de qué hablaba. Se refería a su enfrentamiento contra Guiche. Asintió lentamente, aunque bajó un poco la mirada y respondió con humildad. Bueno, solo hicimos lo que teníamos que hacer. Nada del otro mundo, dijo, procurando que no sonara como si estuviera presumiendo. El chef, al escuchar sus palabras y notar la falta de arrogancia en su tono, sonrió aún más. Dio un paso atrás y alzó ambas manos, como si estuviera presentando a un héroe legendario ante sus súbditos. Este es un verdadero campeón, muchachos. Humilde y valiente. Como debe ser. Los cocineros y sirvientes estallaron en vítores y aplausos. Incluso las sirvientas que estaban allí comenzaron a mirar a Hippo con cierto aire coqueto. Algunas se arreglaban el cabello disimuladamente. Otras le dedicaban sonrisas tímidas desde detrás de las bandejas. Hippo se sintió un poco incómodo, rascándose la nuca con torpeza, sin saber bien cómo reaccionar ante tanta atención repentina. A su lado, Siesta solo cruzó los brazos con una sonrisa divertida en el rostro, observando cómo su nuevo amigo se convertía, sin quererlo, en una pequeña celebridad dentro de la cocina. Chimuelo, mientras tanto, lanzaba un rugido satisfecho con la boca llena de pescado, como si también estuviera disfrutando de la fama. El chef, con una energía desbordante, tomó a Hippo por los hombros y lo condujo hasta una silla al centro de la cocina. Sin darle tiempo para protestar, lo sentó con firmeza y dio un fuerte chasquido con los dedos. Al instante, cocineros, sirvientes y sirvientas comenzaron a moverse con rapidez y coordinación, como si se tratara de un espectáculo perfectamente ensayado. En cuestión de segundos, la mesa frente a Hippo se llenó con una impresionante variedad de platos. Guisos humeantes, pan recién horneado, frutas frescas, carnes asadas y postres que brillaban con un glaseado tentador. Hippo alzó una mano, intentando protestar. No era necesario tanta comida, de verdad. Pero no logró terminar la frase. El mareo que le provocó ver tantos platos acumulándose frente a él lo obligó a apoyarse contra el respaldo de la silla por un momento, abrumado. Finalmente, cuando los sirvientes terminaron de colocar hasta el último plato, el mundo dejó de girar para Hippo. Parpadeó varias veces y miró la mesa. Una larga fila de manjares humeantes lo observaba en silencio, como desafiándolo a resistirse. Frente a él, un tenedor reposaba sobre una servilleta doblada con esmero. Hippo no lo tomó. No era que no le gustara la comida, todo lo contrario, sino que algo dentro de él le decía que no lo merecía. Después de todo, ¿qué había hecho realmente para recibir semejante banquete? El chef, que había notado su vacilación, se acercó y le puso una mano firme pero amable en el hombro. No hace falta ser tan humilde, muchacho.
Vamos, come. Hippo bajó la mirada, pensativo. Durante unos segundos, se quedó en silencio, escuchando solo el leve crepitar de los platos calientes. Luego, respiró hondo, asintió para sí mismo y finalmente tomó el tenedor. Está bien, solo un poco, murmuró con una sonrisa tímida. Y así, el joven vikingo dio el primer bocado, sin saber que ese gesto marcaría el inicio de una inesperada amistad entre él y la cocina de la academia. Hippo observó la mesa repleta de comida y comprendió que, por más hambre que tuviera, jamás podría terminar todo aquello por sí solo. Fue entonces cuando una idea cruzó por su mente, iluminando su rostro con una sonrisa genuina. Oigan, dijo mientras se levantaba ligeramente de su asiento, ¿qué tal si comemos todos juntos? Después de todo, ustedes fueron quienes prepararon este banquete. Un silencio se apoderó de la cocina. Los cocineros, sirvientes y sirvientas se miraron entre sí, sorprendidos. Algunos murmuraban, otros simplemente no sabían cómo reaccionar. No estaban acostumbrados a que un invitado, menos aún un familiar de una noble, les ofreciera un gesto así. El chef Marteau frunció el ceño por un momento, no por molestia, sino por la incredulidad de la situación. Luego, cruzó los brazos, se acercó a Hippo y le preguntó con tono serio. ¿Estás seguro? Hippo asintió con firmeza. Sí. Todos merecemos comer después de un día de trabajo duro. No tendría sentido disfrutar de todo esto yo solo. Por unos segundos más, el silencio reinó en la cocina hasta que el chef dejó escapar una carcajada alegre y le dio una palmada en la espalda. Así se habla, chico. Exclamó con una amplia sonrisa. Todos, escuchen. Hoy comeremos como iguales. La cocina estalló en vítores y aplausos. Los cocineros y sirvientes, aún incrédulos, comenzaron a tomar asiento junto a Hippo, mientras algunos sirvientas, sonrojadas, se arreglaban el cabello y sonreían tímidamente. Y así, lo que comenzó como un banquete para uno, se transformó en una comida compartida, llena de risas, historias y camaradería. Hippo, entre bocado y bocado, no pudo evitar pensar que, por primera vez desde que había llegado a ese extraño mundo, se sentía en casa. Mientras todos disfrutaban de la comida entre risas y conversación, Chimuelo y Silpit protagonizaban su propia batalla, por el último pescado. El enorme pez, que a cualquier humano le habría parecido difícil de cargar, estaba siendo estirado con fuerza por ambos dragones. Chimuelo mordía con tenacidad la cabeza del pescado, mientras que Silpit tiraba con igual determinación desde la cola. Sorprendentemente, el pescado resistía el forcejeo, como si se negara a romperse entre ellos. Hippo y Siesta, sentados cerca de la escena, no pudieron evitar soltar unas risitas al ver el espectáculo. Chimuelo, dijo Siesta entre risas, llevándose una mano a los labios, a una dama no se le quita la comida. Lo decía, por supuesto, en defensa de Silpid. Chimuelo, al escucharla, parpadeó con confusión. Lentamente giró su cabeza hacia Siesta, como si intentara comprender qué había hecho mal. Y justo en ese instante, al aflojar su mordida, Silpid aprovechó la oportunidad y de un rápido movimiento se tragó el pescado entero. Chimuelo se quedó mirando el espacio vacío donde antes estaba su preciado bocado. Luego lanzó un gruñido leve, más por orgullo que por hambre, y se dejó caer pesadamente sobre el suelo, con una mirada que claramente decía: eso fue trampa. Siesta y Hippo rompieron en carcajadas. Te lo dije, dijo ella, dándole un suave codazo a Hippo. Él simplemente sonrió, disfrutando del momento, sabiendo que incluso en un mundo completamente distinto al suyo, algunas cosas, como las peleas por comida entre amigos, eran universales. Después del banquete, Hippo permaneció un buen rato conversando animadamente con Siesta, el chef y los cocineros, así como con los sirvientes y sirvientas del castillo. Hablaron de recetas, bromearon sobre gustos extraños en la comida, y entre chistes y carcajadas, el ambiente se volvió cálido y familiar. Hippo se sentía a gusto. Por un momento, casi olvidó que estaba en otro mundo. Sin embargo, al mirar el reloj de pared colgado junto a una alacena, se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado. Se levantó de la silla con una expresión de leve preocupación y dijo, en un tono educado: me encantaría quedarme más tiempo, pero creo que debería regresar antes de que Louis se enfade conmigo. El chef Marteau, al oírlo, asintió comprensivamente y puso una mano firme sobre el hombro de Hippo. Siempre serás bienvenido en esta cocina, joven vikingo. ¿Verdad, muchachos? ¿Sí? Respondieron al unísono los cocineros, sirvientes y sirvientas, algunos de ellos aún con sonrisas amplias en los rostros, otros haciendo una leve reverencia. Hippo les dedicó una sonrisa sincera y, tras despedirse con un gesto amable,
Partió junto a Chimuelo y Silpid, que caminaban tras él con el vientre lleno y expresión satisfecha. Siesta decidió acompañarlos, caminando al lado de Hippo con paso tranquilo y mirada serena. Juntos, los cuatro avanzaron por los pasillos del castillo, dejando tras de sí el eco de una tarde inesperadamente alegre. Cuando estuvieron cerca de la habitación de Louise, Hippo se detuvo por un instante. Donde antes había una puerta destrozada, víctima de una persecución entre dragones, ahora se encontraba una nueva, recién instalada, aún con el olor a madera fresca. Antes de que Hippo pudiera entrar junto a Chimuelo y Silpid, Siesta se detuvo. Bueno, es hora de despedirme, dijo con una sonrisa suave. Tengo trabajo que hacer. Tal vez nos veamos más tarde. Hippo asintió con comprensión y le respondió con amabilidad. Claro, gracias por todo, Siesta. Ambos se giraron, cada uno dispuesto a tomar su camino. Hippo se acercó a la puerta, extendiendo la mano para abrirla, cuando escuchó su nombre a sus espaldas. Hippo. Se volteó con rapidez, confundido, y en ese preciso instante, Siesta corrió hacia él, se puso de puntillas y lo besó suavemente en los labios. El beso fue breve, casi fugaz, pero suficiente para dejar a Hippo completamente desconcertado. Sin decir una palabra más, Siesta se alejó a toda prisa por el pasillo, visiblemente sonrojada y avergonzada, con las manos sujetando el delantal y la mirada fija en el suelo. Hippo se quedó inmóvil, atónito, procesando lo que acababa de ocurrir. Mientras tanto, Chimuelo y Silpid lo observaban desde atrás. El dragón negro soltó unos suaves ronroneos, moviendo la cabeza de un lado a otro con aire divertido, claramente burlándose de su jinete. Silpid, en cambio, solo ladeó la cabeza, curiosa. ¿En serio, Chimuelo?, murmuró Hippo, llevándose una mano a los labios y aún sin saber si debía reír, sonrojarse o esconderse. Chimuelo solo parpadeó lentamente, como si dijera, no digas que no lo vi venir. Y con el corazón todavía confundido, Hippo finalmente empujó la puerta y entró a la habitación. Cuando Hippo entró en la habitación, lo primero que notó fue a Louise. Lo observaba con una sonrisa, pero no era una sonrisa genuina. Era esa clase de sonrisa que anuncia tormentas. Por dentro, estaba claramente más furiosa que nunca. A un lado, Tabitha leía tranquilamente un libro, aparentemente ajena al ambiente tenso que se respiraba. Tabitha alzó la vista al notar su presencia. Su mirada pasó de Hippo a Chimuelo, y finalmente a Silpid. Cerró su libro con calma, se levantó y se acercó a ellos con pasos suaves. Gracias por traer a Silpid, le dijo a Hippo con su habitual tono sereno. La dragona, obediente, se acercó a su dueña sin rechistar. Tabitha acarició a Silpid con naturalidad y luego, sin añadir nada más, se giró hacia la puerta. Vámonos, Silpid. Ambas salieron de la habitación en silencio. Tabitha cerró la puerta con delicadeza tras de sí, y el leve clic del pestillo marcó el inicio de algo que Hippo presentía no sería nada agradable. Del otro lado, Louise respiró hondo. Su tono era tranquilo, casi dulce, pero sus ojos ardían como brasas encendidas. Bien, ahora que estamos los tres, dijo, levantando lentamente su varita, me tendrás que explicar dónde estuviste todo este tiempo, mientras te castigo. Hippo, sintiendo el peligro latente, alzó las manos en señal de paz. ¿Podemos hablar como personas civilizadas? Louise entrecerró los ojos. Sin decir palabra, sacó un látigo de quién sabe dónde, haciéndolo crujir en el aire con un movimiento experto. ¿Personas civilizadas, dices? Hippo tragó saliva. Chimuelo, que había estado analizando la situación desde un rincón de la habitación, solo lo observaba con los ojos entrecerrados, como si intentara calcular cuán mal podía terminar todo aquello. Mientras tanto, en el pasillo, Tabitha y Silpid caminaban en silencio. Aún no se habían alejado mucho de la habitación cuando una explosión resonó desde dentro, haciendo temblar levemente las paredes de piedra. Tabitha se detuvo por un segundo y giró la cabeza hacia el origen del estruendo. Silpid también lo hizo, pero mientras Tabitha simplemente volvió a mirar al frente con su habitual indiferencia, la dragona se quedó quieta, observando con atención la puerta cerrada de la habitación. Vamos, Silpid, dijo Tabitha con voz tranquila. Silpid no respondió de inmediato.
Sus ojos aún estaban fijos en la puerta, como si esperara otro estallido o tal vez a su compañero. Finalmente, con un leve bufido, la dragona se giró y siguió a Tabitha por el pasillo, dejando atrás el caos contenido entre cuatro paredes. Y así concluye el tercer capítulo de Ippo y Chimuelo en Zero no Tsukaima. Espero sinceramente que hayáis disfrutado de esta aventura inicial y que os haya dejado con ganas de descubrir qué sucederá a continuación. Gracias por acompañarme hasta el final de este capítulo. Antes de despedirme, quiero deciros que me encantaría que le dierais el mismo apoyo que le dais a este fanfic a los demás también. Eso me ayudaría a seguir subiendo más capítulos y, sobre todo, a saber que realmente disfrutáis y apoyáis estos proyectos. Bueno, sin nada más que añadir, nos vemos en el próximo fanfic o capítulo.